Si repasamos la crisis de lo que sucedió en Brasil, vemos que ya el 18 de mayo había anuncio de una posible movilización, el gobierno no tomó eso en cuenta, el contexto era de, sobre todo el diésel altamente costoso a consideración de los camioneros en Brasil, donde casi la mitad del precio en las gasolineras respondía a impuestos, de ellos un 16% eran impuestos federales, y en esos días el gobierno federal, el gobierno de Temer y la empresa Petrobras liberaron el precio de los combustibles y del diésel y había suba casi diarias. El 21 de mayo estalló la paralización de los camioneros. No eran exactamente bloqueos, se ponían al costado de las rutas, pero no permitían además que otros camiones circularan. Claro. En el día 2 la paralización se extendió a todo el país. En el día 3 se asuma a las cámaras empresariales de los camioneros, la Cámara Brasilera de Transporte de Camioneros, se suman los conductores de Uber, los conductores de taxis en algunas ciudades, conductores de vans y lo que los brasileños llaman los motorboys, los que hacen delivery y entrega de documentos en motocicletas. Sí, sí. Las estaciones de servicio quedan sin combustible. Ya en ese día 3 el gobierno pide por favor una tregua, no tiene éxito. En el día 4, 5 ciudades medianas declaran emergencia o calamidad pública. Se inician los primeros síntomas de desabastecimiento de alimentos, comienzan las cancelaciones de vuelos en los aeropuertos. En el día 5, además lo relato y como parece un thriller. Sí, tal cual, tal cual. En el día 5, las ciudades de Sao Paulo y Porto Alegre decretan el estado de emergencia. Río de Janeiro decreta el estado de crisis. Estados como Pernambuco y Sergipe decretan emergencia en todo nivel del estado. Las universidades suspenden las clases, cierran escuelas y secundarios en muchos puntos del país. 10 aeropuertos dejaron de operar y 3 de ellos están en situación de emergencia, que son Brasilia, la capital, Belo Horizonte y Porto Alegre. En el día 5, el gobierno emite un decreto de aplicación de una garantía de ley y orden y lanza a las Fuerzas Armadas a transportar camiones cisternas con combustible para lugares clave y a escoltar camiones que transportan insumos críticos, por ejemplo, para hospitales. El gobierno anuncia un descenso en el precio de los combustibles del 15% y las bases, los camioneros en las rutas no aceptan el acuerdo y sigue la paralización. Al día siguiente, que era sábado, se une la Federación de los Empleados de lo que sería el ANCAP de Brasil. Varias ciudades capitales tienen que cortar el servicio de transporte público en la noche y en el día está racionado y comienzan los primeros síntomas de vandalismo, por ejemplo, denuncias en la ciudad de Sao Paulo de que aparecen de la noche a la mañana estaciones de servicio truchas que venden gasolinas adulteradas con alcohol. Increíble. O bandas que en la noche te perforan la carrocería del auto para drenarte el tanque de combustible. Claro. En los supermercados escasean los productos frescos como hortalizas, carnes, lácteos y hay especulación con los precios. Ese fin de semana la Cámara de Industria estima que el 45% de las industrias están cerradas, 19 plantas montadoras de automóviles suspenden completamente sus actividades. Y el domingo, el día siguiente, que es el día 7 de la paralización, comienza el colapso en los hospitales. Y uno ve en los medios de prensa escenas desgarradoras como pacientes que necesitan hacerse diálisis semanales que ya no pueden hacerlo. Claro, con todo lo que ello conlleva, ¿no? El día 8, que hicimos un reporte de Porto Alegre para Rompecabezas, es verdad, que era un lunes, sí. En la noche anterior, la Federación de las Empresas que producen aves, huevos, leche y porcinos indican que morirán entre millones y decenas de millones de pollos o de cerdos. Y en ciudades como Belo Horizonte o Brasilia, las empresas comienzan a regalar la comida porque no tienen cómo procesarla. Claro. No, fue una debacle, ¿eh? Fue una debacle en 10 días. Sí.